Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eder Hernández y te hago la invitación para darle like a este video, compartirlo con quien tú gustes. Espero que sean de tu agrado las historias escritas por ustedes y relatadas por nosotros. De antemano te damos las gracias por seguir prefiriendo este canal. Recuerda que los miércoles serán de historias paranormales. Posiblemente los jueves haya en vivos y el día sábado toca su respectivo video oficial. Gracias por el apoyo, sobre todo aquellas personas que hacen su donación, ya que gracias a ellas tenemos 2 videos a la semana en este canal. Dios me los bendiga, den su like y dejen su comentario. De verdad que nos hacen un gran apoyo de esta manera. Sin más que hablar, bienvenidos a Mi historia de horror. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio. Esto me pasó cuando tenía 19 años en un pueblo llamado San Carlos, en Sonora. Todo comenzó en un campamento con unos amigos, pero uno de ellos dejó de ser él mismo en ese momento. Actualmente tengo 30 años y me encuentro viviendo en Estados Unidos. Aunque suene increíble, esta experiencia ha sido lo más fuerte que he vivido en mi vida. Es por eso que para mí esta es Mi historia de horror. Todo comenzó cuando mi mejor amigo Daniel empezó a comportarse de una manera muy extraña. La verdad, éramos inseparables desde la infancia y siempre había sido una persona demasiado alegre y extrovertida. Hasta que un día, después de regresar de un viaje de campamento en un bosque, comenzó a actuar de una manera demasiado diferente. Al principio pensé que solo estaba cansado o estresado, pero su comportamiento era cada vez más insoportable. Tenía cambios de humor demasiado extremos que, a decir verdad, nunca los había visto reflejados en él. Y a veces él decía cosas incoherentes y en otras ocasiones parecía que ni siquiera nos reconocía, como si fuéramos alguien extraño para él. Hasta que una noche Daniel me llamó pidiéndome que fuera a su casa. En la llamada se escuchaba desesperado y me hablaba con una voz que le temblaba mucho. A decir verdad, llegué lo más rápido que pude y lo encontré sentado en el suelo de su casa. Me miraba con unos ojos que parecían no ser él. Sinceramente, la manera en que lo vi me preocupó mucho debido a que nunca lo había visto así. Al llegar me dijo: algo me sigue. Siento que hay algo dentro de mí. Algo que me quiere controlar. Yo no sabía qué hacer e intenté calmarlo, diciéndole que todo estaba bien y que si quería yo le podía marcar a sus padres. Pero de repente empezó a convulsionar y a gritar. Su cuerpo se retorcía de una manera que no era humana y su voz se escuchaba de una forma que estuviera demasiado ronca. En ese momento me di cuenta que algo malo estaba pasando. De inmediato corrí a buscar ayuda a la iglesia, que justamente estaba muy cerca de esa casa. Por suerte encontré al sacerdote y se ofreció a ayudarme, pero al llegar de nuevo Daniel ya no estaba en la sala. Lo encontramos en su habitación sentado en la cama, con una sonrisa demasiado escalofriante. El sacerdote empezó a rezar, pero Daniel o lo que estuviera dentro de él se empezó a burlar y en ese momento empezó a decir: tus palabras no tienen poder aquí. Y lo decía con una manera en que parecía venir del más allá. En ese momento el sacerdote me dijo que era necesario hacer un exorcismo, ya que mi amigo tenía algo muy fuerte dentro. Opté por llamarle a sus padres, pidiéndoles que llegaran a la casa de inmediato, para que supieran lo que estaba pasando Daniel.
pero pude notar que ellos nunca prestaron atención al comportamiento extraño de su hijo, ya que sus padres se la pasaban siempre trabajando y sinceramente nunca tenían tiempo para él. Pero después de un rato de que les hice la llamada, llegaron. Su papá, al verlo en ese estado, comenzó a llorar y no paraba de pedirle al sacerdote que le ayudara a regresar a su hijo. Me acerqué a ellos para tratar de hacerlos sentir bien y que de esta manera no se sintieran tan solos. Pero la verdad es que nada era suficiente debido a que mi amigo estaba muy mal. Durante el exorcismo el ambiente cambió totalmente. Se sentía un aire muy helado y un olor muy desagradable que paseaba por todo el cuarto. Las luces no dejaban de parpadear y unas sombras muy raras no dejaban de mirarse por toda la casa. Mi amigo gritaba y se retorcía, y la verdad parecía como si le estuvieran haciendo daño a su cuerpo. La palabra del sacerdote parecía no tener efecto, y el terror que yo sentía en ese momento era inexplicable. Solo me encontraba en un total shock viendo, y aunque yo quería ayudar, no tenía la manera de poder hacerlo. Finalmente el sacerdote, con todas sus fuerzas, alzó su voz para hacer la última oración. Ahí fue cuando mi amigo se desplomó en la cama inconsciente. El ambiente se empezó a calmar y las sombras desaparecieron. Me acerqué a él temblando para ver cómo se encontraba. Y poco a poco lo vi y lo empecé a sentir más tranquilo, puesto que a él lo encontraba más consciente y su mirada volvía a ser la misma de siempre. Pero sinceramente él se veía demasiado cansado y solo logró decirme gracias. El sacerdote después dijo que Daniel había sido poseído por un espíritu maligno y que ese espíritu había salido de algún bosque, ya que a la hora de hacer ese exorcismo pudo ver a detalle quién era ese demonio. El sacerdote advirtió que debían estar pendientes, ya que esos demonios o espíritus malignos tienden a regresar a donde habían entrado antes. Esta experiencia me marcó toda la vida y no quiero ni pensar lo mucho que ha de haber marcado la vida de mi amigo y también a la vida de la familia que lo apoyaron en ese momento. Gracias a Dios, después de muchos años, Daniel ha estado muy bien, pero es algo que nunca vamos a poder olvidar. Desde ese tiempo nos hemos frecuentado poco, ya que su familia cuida mucho de él y no le gusta que salgan a la calle, y menos hacer ese tipo de exploraciones o viajes a lugares abiertos. ¿Ustedes qué creen que pudo haber sido? ¿Creen que pudo haber sido el espíritu maligno de algo en ese bosque? ¿O algo más allá que a mi amigo le estaban haciendo? Hasta ahorita es una incertidumbre, pero lo mejor de todo es que Daniel volvió a ser el mismo. Y a pesar de que ya no me hablo tanto con él, estoy feliz porque su vida ha vuelto a ser normal. Espero les haya gustado mi historia. Muchas gracias. Espero les esté gustando este maratón de historias paranormales. Recuerda que si quieres escuchar tu historia en este canal, debes de dejar tu historia bien relatada y sobre todo con todos los datos correspondientes en los comentarios de este video. Pero déjalos, hijo de tu perra madre, déjalos bien. Les están diciendo, déjalo con el puto nombre, con la puta edad que tenías en ese tiempo y dónde madre te pasó que te hayan asustado. Así te hayan picado el culo, te hayan jalado los pelos, te hayan pellizcado un huevo. Debes de contarlo bien, si no como nosotros, puta madre, vamos a estar contando las cosas, chingada madre. Coño, pónganse pilas. Les voy a entrar a cachetadas, mínimo le voy a dar un sayón en el culeco, No vale verga. Ahí estamos. Volvemos con el tema. Así que continuemos con la siguiente historia. Espero les haya gustado. Y si no, chinguen a su madre. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dania Ramírez. Esto me pasó cuando tenía 23 años en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala.
Esto me sucedió en compañía de una amiga cuando fuimos a hacer unas fotografías nocturnas. Pero después de esto jamás nos volvieron a dar ganas de hacerlo. Actualmente tengo 27 años y me encuentro viviendo aquí en Apizaco. A raíz de esta experiencia dejé de salir mucho tiempo por las noches debido a que esto me dejó realmente marcada. Es por eso que para mí esta es Mi historia de horror. de hace mucho tiempo le había agarrado un gusto muy grande a la fotografía, pero especialmente fotografía nocturna. Un día una amiga me propuso pasar la noche en un antiguo panteón de la ciudad, ya que tenía mucha historia y pensábamos que era un buen lugar para tratar de captar algunas fotografías buenas de noche. Llegamos en mi coche al panteón. Justo antes de anochecer llegamos armadas con nuestras cámaras, muy motivadas y felices por tener la oportunidad de fotografiar en un lugar con mucha historia. Una lámpara y una mochila que traía eran algunas de las cosas que nos podían ayudar en ese momento. La puerta del panteón era muy grande y estaba llena de óxido, y costaba mucho trabajo abrirla, pero a pesar de eso la forzamos y nos metimos. Sentíamos que cada que caminábamos hacia adentro el aire se volvía más frío a cada paso. Caminábamos y encontré un lugar cerca de una lápida que parecía ser el centro del panteón. Sentí que era buen punto para comenzar a tomar fotografías. La luna comenzaba a notarse y sinceramente me empezó a dar miedo, pero era más mi emoción de estar en ese lugar y tratar de controlarme para seguir tomando fotos. Cada vez se hacía más de noche y comenzaban a escucharse ruidos extraños, así como pasos y también como si alguien estuviera hablando en secretos. Pero pensábamos que nos estábamos sugestionando y a mi amiga la veía tan concentrada tomando fotos, así que no le dije nada para no molestarla. De repente sentí un aire demasiado frío en la nuca y claramente escuché un "no deberías de estar aquí", pero volteé rápidamente alumbrando con una lámpara, pero no vi nada. El panteón estaba demasiado vacío y trataba yo de concentrarme en seguir tomando fotos, aunque el miedo iba creciendo cada vez más. Pero sinceramente a mi amiga la veía tan tranquila que optaba por no molestarla. Ya era como la 1 de la mañana y estábamos fotografiando una tumba muy antigua, la cual nos llamó mucho la atención. Cuando escuché un crujido detrás de mí, me giré lentamente y vi una figura oscura que parecía un hombre vestido con ropa antigua. Su cara no se le notaba, se veía oscura, pero sus ojos le brillaban con un resplandor demasiado fuerte. El pánico en esos momentos se apoderó de mí, ya que nunca había visto algo así en mi vida, y sobre todo porque estábamos solas. Vi claramente cómo ese hombre se desvanecía como si fuera una especie de humo o de aire. En ese momento traté de hablarle a mi amiga, pero las palabras no me salían ya que me encontraba demasiado asustada. Pero después de unos minutos y con mucho trabajo logré hablarle. No se había dado cuenta de nada ya que se encontraba muy entretenida tomando fotos. Estaba tan impactada que empecé a llorar. Guardé mi cámara rápidamente y le dije que era momento de irnos. Rápidamente le conté lo que vi y siento que si no hubiera visto la forma en que yo estaba, ya que me encontraba de una manera crítica, siento que no me hubiera creído. Mientras íbamos de regreso, notaba que el camino no parecía ser el mismo. Las lápidas y algunas cosas yo sentía que no estaban en el mismo lugar. Era como si el panteón estuviera jugando con nosotras. Salir de ese panteón se me hizo demasiado eterno y frustrante, hasta que después de un rato nos encontramos con la salida. Nuevamente forcé la puerta para abrirla y corrimos hacia mi coche. Salimos rápidamente de ese lugar, pero mientras nos alejábamos, me di cuenta por el retrovisor que la figura del hombre que vi se encontraba parada justamente en la entrada del panteón, observando cómo nos íbamos, como si se estuviera despidiendo de nosotras. Afortunada o desgraciadamente, mi amiga también le tocó verlo en ese momento,
y desesperadamente me decía que ya nos fuéramos. Esa noche llegué a revisar las fotos que había tomado y lo más sorprendente era que en casi todas las fotos que habíamos tomado había fotos extrañas, figuras borrosas que no contábamos haber visto en el momento de tomarlas. En una de las últimas fotos tomadas en el centro del panteón capté muy claramente a un hombre oscuro. Su rostro se veía perfectamente y su cara reflejaba sufrimiento, como si quisiera pedir ayuda. Desde entonces he evitado los panteones y sobre todo la fotografía nocturna, pero cada vez que paso por un cementerio siento una presencia como si alguien me estuviera vigilando. Hace tiempo que dejé de salir de noche y después de este suceso me he puesto a pensar mucho en que si realmente era una alma que estaba pidiendo ayuda o alguna energía oscura del más allá que intentaba asustarnos o peor aún tratarnos de hacer daño. De antemano les mando un saludo al canal. Dios me los bendiga y esta fue mi historia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Irán. Esto me pasó cuando tenía 30 años, a las afueras de la ciudad de Guanajuato. En ese tiempo tuve la oportunidad de comprar una casa, la cual me gustaba mucho, pero lamentablemente terminó por volverme loco. Actualmente tengo 41 años y me encuentro viviendo en Querétaro. A raíz de esta experiencia tuve que vender la casa, debido a que a mí en lo personal me afectó demasiado. Es por eso que para mí esta es Mi historia de horror. A lo largo de mi vida nunca fui una persona que creyera en las cosas sobrenaturales. Siempre me consideré una persona escéptica a todos esos temas, hasta que me mudé a esa antigua casa a las afueras de la ciudad de Guanajuato. La casa, la verdad, me gustaba mucho y se acoplaba a lo que yo quería. Tenía techos altos, pisos de madera y patio muy grande. La verdad, la había comprado a un precio sorprendente, que a decir verdad el precio me parecía demasiado bajo, pero soy una persona que se caracteriza por tomar buenas oportunidades. Así que sin pensarlo, tomé la oportunidad y la compré. Y para serles franco, nada me hizo pensar que algo no marchaba bien con ese sitio. La primera noche en la casa fue demasiado tranquila. Me desperté emocionado, con ganas para limpiar y acomodar las cosas en su lugar. En todo ese rato descubrí que la casa tenía un sótano, el cual no me dijeron nada cuando me la vendieron, y solo llegué a pensar que tal vez se les había olvidado. Así que me acerqué a la puerta, la cual se sentía muy pesada y se veía muy vieja. Bajé por las escaleras corriendo para ver dentro y me di cuenta que había unas cajas viejas y unos muebles cubiertos de polvo. A pesar de que todo estaba muy encerrado, se sentía el aire muy frío y con mucha humedad. Al final había una puerta de madera que llamó mi atención, pero me di cuenta que estaba cerrada con candado y sinceramente lo dejé pasar. Las noches siguientes comenzaron a tornarse inquietas. Me despertaba en la madrugada sin razón alguna, siempre con la sensación de que alguien estaba parado frente a mi cama y se encontraba directamente observándome. Pero una noche, mientras yo me estaba intentando dormir, escuché como un susurro provenía del sótano. La verdad es que inmediatamente el miedo se apoderó de mí, pero mi curiosidad fue más grande en ese momento, así que me animé y tomé valor para bajar a ver qué era. Al llegar al sótano, el susurro se detuvo. Todo estaba en silencio y de repente sentí una ráfaga de aire frío. Y la linterna que traía conmigo empezó a parpadear. Seguí caminando y me acerqué a la puerta que tenía el candado. Pero lo más sorprendente es que el candado se encontraba abierto. Pero me animé a abrirla y créanme que lo que vi me dejó completamente helado. Ahí adentro había una habitación pequeña y oscura,
con paredes cubiertas con símbolos extraños, y en el centro se encontraba una vieja mesa con un libro antiguo. Alrededor del libro había varias velas apagadas. Al acercarse sentí una presencia detrás de mí y me giré rápidamente, pero no había nadie, y de repente empecé a escuchar un susurro de nuevo, y se escuchaba como si fuera de una persona femenina, el cual me estaba llamando justamente con mi nombre. Sinceramente en ese momento me asusté y salí corriendo con el libro que estaba en la mesa. Ese libro me llamó mucho la atención, tanto que pasé toda la noche leyéndolo, y aunque no le entendía mucho porque estaba en otro idioma antiguo, pero había dibujos y símbolos que mostraban como un tipo de ritual y figuras oscuras, sobre todo una figura en particular que se repetía mucho. Era la de una mujer con el velo que parecía que tenía una mirada muy pesada. Todo esto empezó a llenarme de curiosidad y miedo a la vez. Así que decidí investigar la historia de la casa y descubrí que pertenecía a una mujer llamada Elena, que estaba acusada de hacer brujería en ese sitio, y me di cuenta que también la habían matado muchos años atrás. Yo no podía creer lo que estaba descubriendo y cada vez me sentía con más tensión en la casa. Las noches siguientes fueron aún más aterradoras. El ambiente se sentía cada vez más pesado y los susurros cada vez más insistentes. Llegué al punto de no poder dormir, temiendo a que podía pasarme algo por la noche. Una noche, mientras leía el libro en la sala, las luces empezaron a apagar de golpe. En ese momento empecé a sentir un frío intenso. Inexplicablemente salió una mujer caminando del sótano y me veía con una mirada entre perdida y triste a la vez. La mujer se me acercaba lentamente, susurrando mi nombre de una manera demasiado desesperada. Mientras ella caminaba, sentía una presión en el pecho que no me dejaba respirar, como si algo intentara apoderarse de mí. Yo intentaba moverme, pero estaba paralizado del terror. Mi cuerpo no lo sentía y tampoco reaccionaba. Hasta que tomé fuerzas no sé de dónde y logré reaccionar y salí corriendo inmediatamente afuera de esa casa. A decir verdad, esa fue la última noche que estuve en esa casa. Contraté una mudanza al otro día para que se encargara de mis cosas, y me fui a rentar por un tiempo en lo que arreglaba la situación, ya que no me quedaba de otra. Tuve que vender mi casa a un precio mucho más bajo del que me había costado, pero no me importó ya que solo quería deshacerme de ella. Esto que viví no lo he podido olvidar debido a que las noches siento que alguien me observa, y una que otra noche sigo escuchando el susurro de aquella mujer pronunciando mi nombre. A veces he llegado a pensar que solo era mi mente y que me jugó una mala broma y terminé por sugestionarme. Pero la verdad es algo que nunca voy a descubrir, porque a decir verdad yo puedo jurarles que lo que viví en ese momento fue algo demasiado real. Muchas gracias por escuchar mi historia y que Dios me los bendiga. Espero les esté gustando este maratón de historias paranormales. Recuerda que si quieres escuchar tu historia en este canal, debes de dejar tu historia bien relatada y sobre todo con todos los datos correspondientes en los comentarios de este video. Pero déjalos, hijo de tu perra madre, déjalos bien. Les están diciendo, déjalo con el puto nombre, con la puta edad que tenías en ese tiempo y dónde madre te pasó que te hayan asustado. Así te hayan picado el culo, te hayan jalado los pelos, te hayan pellizcado un huevo. Debes de contarlo bien, si no como nosotros, puta madre, vamos a estar contando las cosas, chingada madre. Coño, pónganse pilas. Les voy a entrar a cachetadas, mínimo le voy a dar un sayón en el culeco, Me vale verga. Ahí estamos. Volvemos con el tema. Así que continuemos con la siguiente historia. Espero les haya gustado. Y si no, chinguen a su madre. Ahí estamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Terrones. Esto me pasó cuando tenía 27 años y trabajaba en una panadería en el estado de Oaxaca. Actualmente me encuentro viviendo aquí mismo. Tengo 35 años y estuve obligado a vivir esta mala experiencia por muchos años, ya que en aquellos tiempos el dinero era escaso y era mucha la pobreza que estaba entre nosotros. Es por eso que para mí esta es Mi historia de horror. desde hace mucho tiempo que mi familia se dedica al arte de la panadería. Gracias a ellos he aprendido todo lo que sé ahora y con el paso de los años mi papá en paz descanse me heredó una panadería. Fue algo muy bueno para mí ya que gracias a esa panadería pude levantar a mis hijos y sacar a mi familia adelante. Para serles franco, me gustaba mucho mi trabajo, ya que yo ya tenía medida mi rutina y se me facilitaba mucho hacer las cosas. Le tenía mucho amor porque desde pequeño siempre me lo inculcó mi familia y para mí eso era todo. Casi siempre cerrábamos temprano la panadería y rara vez nos quedábamos hasta tarde, hasta que una noche las cosas se pusieron demasiado raras. Había sido un día demasiado largo, tenía varios pedidos especiales, así que tuve que quedarme hasta la medianoche. Mientras los últimos panes se enfriaban, agarré un banco y me decidí a sentarme a descansar un rato. Casi no había gente en la calle y el silencio era absoluto. Estuve un buen rato sentado y de repente me levanté a terminar. No estaba tan acostumbrado a desvelarme, así que me sentía muy cansado. Cerré la panadería, pero no pasaba ni un taxi, y pensé que tal vez era mejor la idea de irme caminando. Cabe decir que esa zona era demasiado tranquila y no estaba para nada lejos de mi casa. A mitad de camino me di cuenta que había olvidado mi cartera en la panadería, y a pesar que me sentía muy cansado, me tuve que regresar porque al día siguiente iba a ocupar yo dinero. En ese momento apreté el paso hasta que llegué a la panadería. Mientras agarraba mi cartera, una persona de piel muy blanca llegó a parárseme a la puerta, pero de inmediato y sin pensarlo le dije que no había servicio. Y para serles franco, sentí que ni siquiera lo había dejado hablar. Yo no lo había visto de esa manera hasta ahora que me pongo a pensar en eso. Mientras caminaba de nuevo a mi casa, me comencé a sentir muy mal así de la nada. Sentía una pesadez en todo el cuerpo y un dolor en mi cabeza que para serles franco no lo aguantaba. Yo se lo atribuía al cansancio que había tenido en los últimos días, sobre todo ese día de desvelo. Pero ahora que lo analizo con claridad, yo estoy seguro que no tiene nada que ver. Así que seguí caminando por un buen rato hasta que pasó un taxi. Le hice la parada para que en ese momento me llevara a mi casa. La verdad es que yo ya me sentía muy agotado y agregándole a que yo ya me estaba sintiendo muy mal. De inmediato me subí al taxi y le di la dirección para que me llevara a mi casa. Pero el taxista, de una manera misteriosa, con una voz muy suave, me preguntó: ¿tu compañero no se va a subir contigo? A decir verdad, yo no sabía ni entendía a qué se refería. Hasta llegué a pensar que me estaba jugando una broma. Y con una voz sarcástica le respondí que no andaba yo con alguien más, que yo estaba solo. Pero el taxista seriamente me dijo que le pareció ver a alguien conmigo. Y después me dijo que tal vez se había confundido con las luces o sombras de la calle. Yo la verdad lo dejé pasar porque de verdad que venía muy cansado. Terminé de llegar a mi casa y en esa noche la verdad no pude dormir nada. Era algo que no me pasaba para nada seguido, pero me había quedado con el malestar que traía y me levanté por una pastilla, para tal vez con eso sentirme mejor. Pero no me hizo efecto, así pasé toda la noche intentando dormir. Yo quería descansar aunque sea un poco porque al otro día tenía que levantarme temprano para entregar otros pedidos. Así que todo desvelado me fui a trabajar. Siempre soy el primero y el último que abre la panadería.
Cuando llegué me quedé totalmente sacado de onda. Algunas cosas no estaban en su lugar, pero lo que más me sorprendió era que la harina estaba regada por toda la mesa, justamente donde moldeamos el pan. Y eso no era todo. Había unas manos y unas huellas marcadas en la harina, como si alguien hubiera querido tirar a propósito todo. Me decidí a esperar a la persona que trabajaba conmigo, para preguntarle si él quizás sabía algo, pero me dijo que no sabía nada y que realmente él había idose muy temprano. Ese día yo me quedé solo hasta el final, y recuerdo que yo había dejado las cosas en orden, pero me puse a pensar que tal vez no me acordaba bien por el cansancio que yo tenía. Seguí trabajando, pero eso era algo que no podía sacar de mi mente. De verdad que me había parecido algo muy raro y trataba de encontrarle alguna explicación lógica, porque yo nunca había pasado algo así. Ese día también decidí quedarme tarde, pero ahora con el muchacho que me ayudaba en la panadería. Nos quedamos limpiando y acomodando todo, pensando en que las cosas se habían caído y que tal vez estaban mal puestas, cuando de repente escuchamos que nos tocaron la puerta. Ya habíamos cerrado, pero las luces del negocio estaban prendidas. Cabe mencionar que la entrada era de cristal y que todo se veía de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El muchacho que trabajaba conmigo amablemente salió para ver qué se le ofrecía, mientras yo seguía acomodando las cosas. Al llegar le pregunté que quién había llegado, y el muchacho me dijo que la persona que llegó ni siquiera le dijo nada, que solo se me quedó mirando fijamente a mí. Cuando yo le pregunté que cómo era esa persona, me describió al hombre de tez blanca que yo había visto justo la madrugada anterior. Yo me encontraba demasiado cansado y desvelado, pero estaba consciente de que eso no era normal. En ese momento me empezó a dar miedo, ya las coincidencias eran muchas. Desde ese día me quedé pensando en todos esos sucesos, que a decir verdad me parecían inexplicables porque yo no creía en nada de lo paranormal. Ese día al llegar a mi casa le conté a mi esposa lo que me había pasado, pero ella preocupada me dijo que tuviera cuidado, pensando en que alguien físico pudiera hacerme algo, pero yo sentía que era algo más que eso. Esa noche puedo mencionar que se me hizo muy eterna y que no pude dormir nuevamente, tanto que solo estaba dando vueltas en mi cama. Decidí irme a la panadería todavía más temprano para terminar la producción y podernos ir a buena hora. Pero hasta el sol de hoy sigo sin creer lo que pude ver ese día. Aunque yo estaba consciente de que nosotros abríamos a las 6 de la mañana, ese día yo me atreví a abrir a las 4:30 de la mañana. Pero desde que iba acercándome a la panadería, vi el reflejo de alguien que andaba dentro. Como les dije antes, la entrada era de cristal y se lograba ver todo. En ese momento yo me preocupé mucho y me fui corriendo hacia el negocio. Rápido abrí y vi cómo ese hombre de piel demasiado blanca estaba parado en la esquina de la panadería. Su mirada era demasiado pesada y solo me miraba fijamente de una manera que nunca voy a olvidar. En ese momento me quedé totalmente en shock. El corazón me latía con demasiada fuerza y sentía como las pupilas se me dilataban, cuando de un momento a otro yo frente de él pude notar cómo de la nada se iba desvaneciendo y se convertía en polvo o en una especie de humo que se degradaba entre los pasillos de la panadería. Después de un rato pude respirar y empecé a sentirme mejor. En ese momento le hablé a mi esposa, quien rápidamente llegó a la panadería con el fin de ver qué estaba pasando. Van a decir que soy demasiado débil, pero la verdad estaba impactado por lo que había visto. Estaba asustado y estaba llorando y le conté todo. Me dijo que tal vez pudo haber sido mi papá, debido a los años que estuvo ahí trabajando y que él ya estaba fallecido. Me dejó pensando con esa respuesta que me dijo,
pero algo me decía que no era mi papá y que alguien o algo estaba tratando de entrar a mi vida. Después de ese momento, el miedo de ir a la panadería era cada vez más grande, ya que las cosas se empezaron a poner cada vez más feas, al punto que nos tiraban las cosas mientras estábamos trabajando. El muchacho que trabajaba conmigo terminó renunciando por estos sucesos y porque yo me aferré a trabajar ahí. En ese momento era mucha la necesidad, como les dije antes, pero gracias a Dios que después de un tiempo pude juntar para abrir otro local, pero esta vez lo abrimos de comida junto a mi esposa, ya que para serles sincero yo ya no quería saber nada relacionado a la panadería. Esto fue difícil para mí porque la verdad es que era algo que a mí me apasionaba y amaba tanto. Así que lo terminé vendiendo con el dolor de mi corazón. Después de todo esto que pasé en mi vida, todo cambió totalmente. Empezando porque ahora me cuesta mucho dormir. Sobre todo porque eso que me pasó terminó por robarme eso que yo tanto amaba, como era hacer pan. A decir verdad, no sé si era el alma de mi padre, pero sí puedo decir que todo esto que yo viví fue muy real. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue algo del más allá o que verdaderamente fue mi padre? Espero su respuesta en los comentarios. Muchas gracias por escuchar mi relato. Mi nombre es Luis Terrones y que Dios me los bendiga. Recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que estamos pendientes a todas las historias. Gracias a todos los suscriptores también, ya que somos 600,000 en el canal. Dios me los bendiga y esta es mi historia de horror.